Imaginaos en el año 15.000 a.C. Hielo, rocas afiladas, un frío extremo que te hiela la sangre. El primer calzado de la historia no tuvo nada que ver con la estética o la moda. ¿Qué va? Fue una necesidad absoluta y desesperada para no morir en uno de los paisajes más implacables y despiadados del planeta. Vamos a meternos de lleno en esto. Pensad en nuestros antepasados envolviéndose los pies con pieles ásperas recién desolladas. Eran, literalmente, simples sacos de cuero y pelo atados con nervios de animal. Pero esa barrera tan rudimentaria era lo único que marcaba la diferencia entre la supervivencia y una muerte segura frente a la lluvia helada. Pero claro, el ser humano siempre busca ir un paso más allá. Pasamos de sobrevivir a crear. Fijaos, hacia el año 3000 a.C., los minoicos ya contaban con auténticos especialistas en trabajar el cuero. Y un poco más tarde, en el 2140 a.C., ya encontramos maravillas tejidas con fibras de papiro guardadas en el más absoluto silencio de la tumba egipcia de Khnum-Hotep. Ahora bien, había un problema biológico gigante. La piel animal, si no la tratas, se descompone rápidamente, se pudre y genera infecciones letales, hasta que alguien dio con un descubrimiento empírico que cambió las reglas del juego por completo: el curtido con humo. Resulta que exponer las pieles a ese humo espeso detenía la descomposición natural. Fue, sin duda, un auténtico salvavidas en la antigüedad. Y si avanzamos a la Edad Media, nos topamos con otra genialidad: el curtido vegetal. Los artesanos descubrieron que mezclando agua con extractos naturales de árboles caídos, lograban conservar la piel de forma perfecta y muy duradera. Esta innovación química medieval fue tan revolucionaria que dio origen a la creación de los poderosos y riquísimos gremios de zapateros por toda Europa. Y la cosa no acaba en la simple conservación. Querían fuerza bruta, materiales casi indestructibles. Así que se inventaron una técnica muy audaz y un poco extrema: hervir el cuero. Lo sumergían en cera o aceites a altísimas temperaturas y la piel perdía su flexibilidad para convertirse en una especie de armadura, con una resistencia alucinante frente a los cortes y los golpes. Pero ojo a esto, el cuero también se convirtió en un lienzo, en puro arte. Mirad este carcaj moscovita del siglo XVII. El contraste es espectacular. Ese cuero oscuro, sin teñir, hace que los bordados meticulosos en hilo de oro y plata destaquen de una forma increíble. Dejó de ser algo puramente útil para transformarse en un símbolo indiscutible de estatus y nobleza. Si buscamos el origen de lo que hoy llamaríamos un zapato cerrado, tenemos que viajar a Babilonia, allá por el 1600 a.C. Ellos introdujeron una especie de mocasín primitivo que, por primera vez, envolvía todo el pie. Es decir, la forma por fin abrazaba a la función, un cambio en la arquitectura anatómica que transformó el calzado para siempre. Y aquí viene un dato histórico que realmente sorprende. Contemplad estos suaves zapatos de Galis del siglo XVII, y fijaos bien en la suela. Durante casi toda la historia de la humanidad, los zapatos se fabricaron de forma completamente simétrica. Así es, no existía absolutamente ninguna diferencia entre el zapato izquierdo y el derecho. Se usaba un molde único para ambos. Y claro, en los climas más extremos, este diseño único tuvo que adaptarse por pura necesidad. Estos zapatos sin tacón, los conocidos como kenji o chariki, se fabricaban con una sola pieza de cuero denso ininterrumpido en la parte superior, una auténtica muralla aislante. Estaban diseñados específicamente para resistir las condiciones gélidas y letales del norte de Rusia y Siberia. ¿Y sabéis exactamente de dónde surgen los tacones? Os aseguro que no fue para otorgar altura ni por moda. En el siglo X fueron pura ingeniería táctica, diseñados exclusivamente para los hombres a caballo. Un tacón pronunciado permitía anclar firmemente la bota al estribo para no resbalar, una ventaja militar totalmente vital a la hora de cabalgar y combatir. Ahora, lo que resulta súper fascinante de este hallazgo arqueológico en Kaluga es su propósito clínico. Es del siglo XVIII y lo que estamos viendo es una plantilla ortopédica a medida hecha con cuerdas de cuero fuertemente ajustadas. Estaba diseñada para aliviar el dolor crónico de una persona con pies planos. Incluso hace siglos, la salud y la comodidad del pie ya eran una prioridad absoluta. Y esa adaptación anatómica masiva tardó literalmente milenios en llegar a todos nosotros. De hecho, no fue hasta el año 1818, en Estados Unidos, cuando se fabricó el primer par de zapatos adaptado a la forma natural y asimétrica de cada pie. Por fin existía una silueta diferente para el izquierdo y para el derecho. El confort moderno acababa de nacer. Luego llegó la revolución industrial, y con ella un montón de maquinaria pesada y entornos letales. Los trabajadores necesitaban un escudo con urgencia. Así que el zueco macizo de madera se volvió indispensable en las fábricas. Ofrecía una protección inmensa contra el aplastamiento, sí, pero a costa de sacrificar casi por completo la agilidad humana y la comodidad.
Ya en la década de los 40 dimos un salto enorme en seguridad con la introducción de la bota con puntera de acero. Esta maravilla salvó miles y miles de extremidades en talleres de todo el mundo. Pero claro, el acero añadía un lastre tremendo a cada paso. Garantizaba seguridad frente a impactos, desde luego, pero generaba una fatiga implacable en el trabajador tras horas y horas de pie. Y entonces estalla la Segunda Guerra Mundial, forzando un cambio radical en el diseño militar. Quedó demostrado, lamentablemente con sangre, que una bota pesada de cuero era una trampa letal. En las selvas húmedas del Pacífico o en las trincheras europeas, ese calzado te frenaba y te enfermaba. El campo de batalla exigía, sí o sí, una bota especializada y urgente. Y de esa necesidad extrema nace la especialización máxima. Contemplad la mítica bota de salto, diseñada específicamente para las tropas paracaidistas. Su secreto técnico era usar cañas mucho más altas y rígidas. El objetivo era brindar un soporte estructural vital a los tobillos, protegiéndolos de posibles fracturas durante esos aterrizajes tan violentos y caóticos. Damos un salto a finales del siglo XX y entramos de lleno en la era de los compuestos modernos. El cuero puro y pesado se sustituye por ingeniería textil, materiales ultraligeros y muy transpirables, como el nylon balístico y el ante técnico. Fueron diseñados milimétricamente para un nuevo teatro de operaciones sofocante. Hablamos de la guerra moderna librada en la implacable arena del desierto. Así que, la próxima vez que os atéis los zapatos antes de salir por la puerta, pensadlo un segundo. No estáis viendo simples accesorios de moda, estáis viendo una historia silenciosa, una línea de tiempo ininterrumpida de supervivencia frente a los elementos, de evolución anatómica y de nuestra increíble capacidad tecnológica. Después de este recorrido, ¿qué camino creéis que construirán nuestros pasos hoy?